en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Saludos en el Espíritu del Señor para todos ustedes. Hemos tenido días de crisis política, pero como todo en la vida pasa, produciendo cambios, para bien de unos y para fracasos de otros, pero como iglesia dependemos del cielo. El martes pasado hubo un culto del movimiento de oración como corresponde para orar por el Perú y por todos los peruanos, con asistencia de pastores, amigos y hermanos en general. Son realidades de la vida humana las circunstancias políticas, pero la voluntad de Dios permanece para siempre orando. Ya todo vuelve a su cauce natural, mediante el orden jurídico establecido para la sociedad. Pero aquí estamos siempre en Radio del Pacífico, sustentando la vida espiritual, la vida en abundancia en el Señor. Hoy tenemos en la segunda parte del programa el entendimiento espiritual bíblico de lo que sucede políticamente en todas partes del mundo, por lo cual la Iglesia no puede dejar de tomar en cuenta lo que la Biblia nos enseña en el desenvolvimiento político basado en el pueblo de Israel desde la salida de la esclavitud de Egipto. Gracias por vuestra preferencia a este informativo de toda la Iglesia, con la colaboración de corresponsales nacionales e internacionales. Así comienza para ustedes su programa informativo de gran expectativa. Así marcha el mundo evangélico. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Esta semana, en la segunda parte del programa, con la participación de dos distinguidos invitados, analizarán el tema la relación de Iglesia y Estado. Sociedades Bíblicas presentan conferencia Herramientas prácticas para resolución de conflictos en pareja. Centros Teológicos Bautistas Barranco anuncia curso Doctrinas de la Gracia. Pronto las Asambleas de Dios del Perú cumple su 100 aniversario y lo celebrará en estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En Radio del Pacífico llegó el momento de presentar el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. Crisis, cambios y conflictos. Las crisis, cambios y conflictos nos afectan a todos en el mundo, para bien o para mal, produciendo tensiones que muchas veces no podemos soportar. Es el caso del momento que se vive en el Perú, debido a la situación política social con efectos económicos. Esta realidad debe ser pasajera. Es lo que realmente sucede favorablemente en bien de la población. Las crisis políticas se registran en la historia humana a través de las naciones en una colección de libros, estableciéndose como revoluciones. Es decir, que los cambios que son conflictos humanos tienen un costo social de vidas que se toman en la historia como hechos notables, que permiten el avance económico, social e intelectual en el desarrollo. Nuestra patria también registra en su historia determinadas crisis políticas. En su primer siglo de independencia, con gobiernos dictatoriales, pero también democráticos. Y esto ahora lo tenemos en los albores de cumplir los 200 años de independencia. La realidad tiene su base en la actitud de ansias del poder, bajo un ideal de querer servir mejor a la población. Conflictos humanos sin límites es la realidad de todos los países, ricos y pobres. Están presentes ahora con mayor intensidad, siendo sus extremos los armamentos bélicos, cada vez más sofisticados. Eso tendrá que seguir con asombro de las nuevas generaciones, debido al adelanto de la tecnología como instrumentos de inteligencia, pero la realidad es cruda.
El tema económico es sin duda el mayor motivo de conflictos humanos. Todos queremos tener más con ambiciones. El contentamiento está ausente en el desenvolvimiento de la vida. Nos olvidamos de atender las necesidades necesarias de la población. La agricultura es la base del sustento. La tierra produce el pan que necesitamos diariamente. Lamentamos las crisis de los inmigrantes de Centroamérica, México, Venezuela. Nos hacen vivir en zozobra. También en el África y el Asia, que incluye el Medio Oriente. El hombre es el mismo en el mundo, con sus necesidades y ambiciones. Hay un factor de olvido espiritual. A los problemas, la maldad es perniciosa. Desde la mentira en el Edén, esto sigue, pero tendrá que terminar. El Perú geográficamente es un país privilegiado. Tenemos aquí todo lo que necesitamos para subsistir, basado en los recursos naturales de la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca, turismo, recursos históricos, gente de gran capacidad artística, laboriosa y creativa. Tenemos todos los climas del mundo, belleza de sus nevados, selva con el sorprendente río mar Amazonas, pero mucho más, con un remanente de gente agradecida a Dios, que sustenta la realidad diaria de la población con la oración del Padre Nuestro. Pacífico Comunicaciones Online, Radio, Televisión, Prensa, Internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director don Pedro Ferreira García. Sociedades Bíblicas presentan conferencia Herramientas prácticas para resolución de conflictos en pareja. Expositora licenciada María Ibáñez. Esto será el jueves 10 de octubre a las 7 de la noche, Avenida Perituars 991 Lima. Nos amplía la nota la expositora María Ibáñez. Buenos días, queridos hermanos del programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Les saluda la psicóloga María Ibáñez, terapeuta familiar, para invitarlos a la conferencia familiar organizada por Sociedades Bíblicas del Perú. El título de la conferencia es Herramientas prácticas para la resolución de conflictos de parejas desde una perspectiva bíblica. En este momento analizaremos las causas de los conflictos, las consecuencias y las pautas bíblicas para mejorar las relaciones de pareja. Este taller se dictará el jueves 10 de octubre a las 7 de la noche en Sociedad Bíblica Peruana, ubicada en la avenida Perituars 991, Cercado de Lima. El ingreso es totalmente libre. Hacemos una cordial invitación a las parejas de esposos, parejas de novios, líderes de matrimonio, y toda persona interesada en el tema será cordialmente bienvenida. Muchas gracias, hermanos. Centros Teológicos Bautistas Barranco anuncia para el sábado 5 de octubre el curso Doctrinas de la Gracia, incluye 5 solas, a cargo del profesor Evair Córdoba. El curso se dictará los sábados 5, 12, 19 y 26 de octubre de 3 a 7:30 p.m. El costo por el curso es de 90 soles e incluye material de estudio. Teléfonos 953-07-1415, 368-9881. Más detalles con Romina Salaverry. Buenos días, oyentes de Radio El Pacífico y programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Mi nombre es Romina Salaverry, secretaria de los Centros Teológicos Bautistas. El día de hoy quiero invitarlos al curso que va a comenzar este sábado 5 de octubre, Doctrinas de la Gracia. En este curso podrán ver los 5 puntos del calvinismo en contraposición de los 5 puntos del arminianismo. Además, el alumno podrá conocer el origen histórico del debate, su explicación bíblica, su importancia y sus implicaciones para la vida cristiana, la iglesia y el evangelismo. El curso consta de 4 clases, los sábados 5, 12, 19 y 26, y tiene un costo de 90 soles, el cual incluye el material de estudio. El horario del curso es de 3 a 7:30 de la noche. Para inscripciones, por favor, contactarse a secretaria@ctv.edu.pe o el número telefónico 953-071-415.
Están todos invitados. Bendiciones. Las asambleas de Dios del Perú cumple su centenario y lo celebrarán los días jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de octubre en las instalaciones del estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La participación de invitados especiales, nacionales e internacionales, y en la parte de las alabanzas, la banda de Guatemala Miel San Marcos. Más información para este evento al 423-6201. En otras noticias, Editorial Buena Tierra realizará capacitaciones este mes. El sábado 19, preparación de una clase, y el sábado 26 de octubre, en la autoestima, y ambas en librería El Inca de Girón Pachitea 264 Lima, de 10:30 a.m. a 1 p.m. Informes al 972-177094. Por otra parte, se viene la Conferencia Internacional Divisores de Aguas, viernes 18, sábado 19, domingo 20 de octubre, con la participación de pastores nacionales e internacionales en las instalaciones del JW Marriott Hotel, en Malecón de la Reserva, en Miraflores. Informes al 949-428-768. Conferencia Apostólica y Profética Levántate, viernes 18 y sábado 19 de octubre. Estos serán en el Centro de Convenciones María Angola, Avenida La Paz, 610 Miraflores. Informes al 943-182980. Auspicia Iglesia Primitiva. Venta de entradas en librería El Inca. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Es momento de iniciar nuestro bloque nacional en Así marcha el mundo evangélico, y lo hacemos con noticias desde la ciudad de Tarma. Cleo Ricla. Amigos de Radio Pacífico, para invitarles a la capacitación para maestros de escuela dominical que se llevará a cabo el 12 de octubre. El horario es de la siguiente manera: de 9 a.m. a 12 p.m. evangelismo con niños, y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m. es cómo manejar la disciplina. Lugar es en la Iglesia Evangélica Peruana La Perla de los Andes, Santa Polonia, tercera cuadra por la entrada a la Tacora. El costo de la inscripción es de 20 nuevos soles, incluye separatas y certificados. Para informes e inscripciones es con la hermana sharon.jones@libreriaelinca.com.p. Su celular es 9721-77094, Buena Tierra. O con la hermana Cleoferri Craquirós, su celular es 9236-83-886. Este evento se realizará en la ciudad de Tarma. Invito a todos los hermanos que trabajan con niños, jóvenes y adolescentes a participar de esta capacitación, ya que será una ayuda para el trabajo con el ministerio con los niños. También habrá venta de Biblias, libros cristianos y material de escuela dominical. No se lo pierdan, hermanos, y de antemano agradezco a cada uno su participación a esta capacitación. Gracias, hermanos. El Señor me los bendiga. Seguimos presentando nuestro acostumbrado bloque nacional en Así marcha el mundo evangélico, con información desde la ciudad del Cusco. José Antonio Patco, muy buenos días. Buenos días, para informarle que aquí en el Cusco se está habilitándose aquí en la Escuela Bíblica Pastoral para Matrimonios, que va a estar a cargo de nuestro pastor Isaías Cuchillo, el cual va a ser un proyecto que tenemos que trabajar y también de esta manera fortalecer los diferentes matrimonios en esta grey. Habló para ustedes, para Radio del Pacífico, para Así marcha el mundo evangélico, vuestro servidor José Antonio Paco Gomaní. Muy buenos días. Seguimos presentando bloque nacional de Así marcha el mundo evangélico. Ahora nos trasladamos a Pucallpa. Noticias importantes con Lili Prado. Muy buenos días. Hola, desde Pucallpa, Lili Prado, para saludarles y dejarles bendiciones del Señor, y para dar gracias a Dios por su gran amor que nos ha permitido ya reunirnos, este grupo de 50 mujeres, para el 18, 19 y 20 de octubre, que tenemos nuestro encuentro espiritual con Cristo. Un tiempo especial que lo vamos a tener fuera de la ciudad con los expositores, los esposos rubios de la ciudad de Lima.
Estamos agradecidas al Señor por todo lo que Él nos está permitiendo hacer y agradecemos a todas las que han estado muy interesadas esperando esta fe. Así marcha el mundo evangélico. Cerramos de esta manera nuestro acostumbrado bloque nacional en Así marcha el mundo evangélico con información desde la ciudad de Huancayo. Héctor Chávez. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio del Pacífico. Les saluda su corresponsal Héctor Chávez de la ciudad de Huancayo, Junín, para informar que la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos del CEMBRE Perú estamos coordinando para tener un culto a acción de gracia en el mes de octubre. Estamos coordinando con las iglesias evangélicas, los líderes de las iglesias para poder hacer algo delante de Dios y orando por nuestro buen país, por nuestro Perú, para que Dios los siga ayudando. Se despide su corresponsal Héctor Chávez. Muy buenos días, bendiciones. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico. En Radio del Pacífico estamos listos para empezar el bloque internacional de Así marcha el mundo evangélico y los hemos escuchando noticias que llegan desde Israel, desde el Ministerio Puentes para la Paz. Está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Rivlin nombra a Netanyahu para formar el próximo gobierno. Son porciones de un artículo por Elsie Strauss en Bridges for Peace. 8 días después de que Israel acudiera a las urnas para sus segundas elecciones nacionales este año, el presidente Reuven Rivlin encargó al primer ministro y líder del partido Likud, Benjamin Netanyahu, la responsabilidad de formar el próximo gobierno de Israel. El anuncio se produjo después de que las conversaciones entre Netanyahu y su principal rival por el partido azul y blanco, Benny Gantz, no lograran formar un gobierno de unidad ni resolver el estancamiento político. Un gobierno de unidad había sido la primera alternativa de Rivlin. Dijo, y citamos, «Sugerí que ambos candidatos formen un gobierno conjunto y equitativo», cierra la cita. Pero ahora Netanyahu enfrenta lo que los medios israelíes llaman una misión imposible para formar una coalición de 61 escaños entre el partido Likud y otros partidos políticos más pequeños dentro de un término de 28 días. Este es el segundo intento del primer ministro en formar una coalición este año. El motivo de oración es el siguiente: no hay tarea imposible para Dios. Ore por los esfuerzos de Netanyahu en reunir su coalición y que dichos líderes sean llenos de la sabiduría de Dios para gobernar en medio de las extremas dificultades que enfrenta la nación de Israel. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en el Salmo 50, verso 15, que dice así: «Invoca mi nombre en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás». Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Terry Ridering para el programa Así marcha el mundo evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Continuamos con más información internacional a esta hora de la mañana en Radio del Pacífico y esta vez noticias que llegan desde Alemania con nuestro corresponsal David Romero. Hola Juan, saludos de paz y de mucha prudencia, tal como sugiere el gobierno alemán, ya que forma parte de su política exterior ante los hechos sucedidos en el Perú, una política de prudencia. El gobierno alemán, ante la situación de crisis política que se está experimentando, se pronuncia hacia una apuesta por el diálogo, hacia un respeto a las instituciones y del orden constitucional. Esta es la política clásica que el gobierno alemán aplica en todos los casos de sus relaciones con otros gobiernos, con otros países. Aquí por las noticias locales, el 3 ha sido el día de la reunificación alemana, ya que es el día que Alemania del Este o Alemania Oriental se unió con Alemania Occidental siendo una sola nación. Una vez más, esto ocurrió el 3 de octubre de 1990, ya que un año antes fue la caída del muro de Berlín. Este hecho, al día de hoy, no ha terminado. Se sigue sintiendo el impacto de la diferencia entre Alemania del Este y del Oeste, ya que la ex RDA, República Democrática Alemania, afín con el gobierno de Rusia, afín con las ideas de izquierda, con un partido comunista, se idealizó luego de la caída del muro, luego de la reunificación.
puesto que muchos alemanes en esa época perdieron su trabajo y a pesar de que Alemania Occidental invirtió muchísimo dinero en Alemania Oriental, esto no fue suficiente, por lo que se dio el fenómeno de que muchas personas sintieron nostalgia del anterior régimen y se enalteció como un ideal la antigua Alemania Oriental. Al día de hoy, el 20% de los alemanes de la ex RDA nunca visitó Alemania Occidental, nunca tuvo mayor contacto con la otra Alemania. No solamente en la arquitectura y en la cultura, sino incluso en la religión se pueden ver esas consecuencias. Y además hubo una sesión de parte de los obispos aquí en Alemania, junto con otros laicos y expertos convocados por la Conferencia Episcopal Alemana, ya que en vista de los abusos de parte de sacerdotes hacia menores de edad, el episcopado alemán decidió tomar la iniciativa de convocar a las víctimas, de escucharlas, de tomar nota de sus sugerencias, de tomar nota también de los cientos de casos que se han realizado e invitar a la Santa Sede, al Vaticano, a adoptar una posición en cuanto a esto. No solamente una posición política, sino de perseguir y castigar a aquellos malos elementos dentro de la Iglesia Católica que actuaron de esta manera. Esto no debería ser noticia, de no ser que junto a esta demanda está acompañada también una revisión de una serie de elementos como por ejemplo el sacerdocio de las mujeres, la ordenación de las mujeres, la situación de las personas homosexuales e inclusive el celibato. La Santa Sede no ha tomado con buenos ojos, la Curia Romana no ha observado bien estos comentarios y han tildado a la Iglesia Católica Alemana de sediciosos. Algunos incluso comentan nuevamente, curas alemanes generan división, haciendo referencia directa a la historia de la Reforma en el siglo XVI con Lutero. Por lo que la situación de la Iglesia Católica Alemana es de momento bastante complicada ante los ojos de la Santa Sede, a pesar de que el mundo secular observa más bien con mucha alegría las tomas de decisiones de la Iglesia Católica en Alemania por ser consecuentes con su vocación de servicio. Desde Hermannsburg, Alemania, informó para Así Marcha el Mundo Evangélico, David Romero. Es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico, enterándonos lo que sucede en diversas naciones del mundo y a través de Radio del Pacífico, www.pacificocomunicaciones.com y en los 640 amplitud modulada. Noticias que llegan desde Estados Unidos con Araceli Calleros. ¿Cómo está? Buenos días. Hola Juan y amigos de Radio del Pacífico. Esta es la información sobre un lanzamiento musical. Después de la gran aceptación de Incomparable Amor y Yo He Estado Aquí, Eduardo Urrutia nos presenta su nuevo sencillo y video titulado Heme Aquí. Dispuesto estoy a ir, Jesús, lo que quieras yo haré, mi corazón arde por ti. La canción Heme Aquí está llena de mucha energía y es una invitación a decirle a Dios que estamos dispuestos a hacer sus pies y a hacer su voluntad en nuestras vidas. Eduardo relata que antes de haber grabado Heme Aquí hubo una ocasión donde la presentó ante miles de personas, pero unas semanas después un pastor de la localidad lo invitó a participar en un lugar muy marcado por la violencia y el peligro. Eduardo comenta que al pasar los días y dudando en su corazón porque no le había confirmado al pastor su asistencia, recordó lo que él mismo había cantado. La frase, dispuesto estoy a ir Jesús, lo que quieras yo haré. Heme aquí. Fue ahí donde reconoció que nuestras palabras tienen mucho poder. Y el día del evento, personas recibieron a Jesús en su corazón y muchos oyeron el mensaje de salvación. Estar así. Heme aquí, quiero hacer tu voluntad. Dispuesto estoy a ir, Jesús, lo que quieras yo haré, mi corazón arde por
disco de 9 canciones de Incomparable Amor. El video fue producido por Tower Productions bajo la dirección de Carlos de la Torre en Star City Studios, antes Vástago Producciones en El Paso, Texas. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Les informó Araceli Calleros desde Estados Unidos para Radio del Pacífico, la voz evangélica del pueblo peruano. Adelante en los estudios. En Radio del Pacífico continuamos con más información internacional y esta vez llega nuestro corresponsal Oscar Roldán desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tal, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Es tiempo de noticias. Festival SOS en Malvinas Argentinas con música, teatro, baile y juegos. Se llevará a cabo el Festival SOS, donde se estará dando la palabra de Dios, se orará por la ciudad y la nación, tocarán distintas bandas y paralelamente habrá eventos para niños y muchas sorpresas más. SOS es un grupo de juventud cristiana que viene trabajando con distintos líderes y jóvenes de distintas iglesias evangélicas de Malvinas Argentinas en distintas actividades de inclusión. El domingo 7 de julio pasado se realizó el Día de la Música Cristiana. No había sido casualidad, sino que esto fue el comienzo. Desde ese día algo grande ocurrió. La juventud cristiana dejaba de ser invisible para comenzar a ser invencible. Luego se empezaron a realizar reuniones donde por unanimidad se decidió darle una identidad, donde se pueda organizar distintas comisiones de servicio y de esta manera poder trabajar por distintas problemáticas juveniles. Los organizadores desean el apoyo en oración de todos para que la mano de Dios se vea reflejada en todo el despliegue de dicha actividad y que los resultados sean para la gloria de nuestro Señor. Desde Buenos Aires, Argentina, su corresponsal Oscar Roldán, para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Perú. Adelante, estudio. En Radio del Pacífico nosotros continuamos con más información internacional y noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están, amigos de Radio del Pacífico en Lima, Perú? Aquí la información. Durante el mes de septiembre se celebró en todo el mundo hispanohablante el mes de la Biblia. Esta efeméride se relaciona con el mes de publicación de la primera Biblia en castellano, la Biblia del Oso, traducida por Casiodoro de Reina, que fue impresa en septiembre de 1569 en Basilea, Suiza, edición del que se está celebrando este 2019 su 450 aniversario. Entre las diversas iniciativas que realizan entidades e iglesias durante este mes, la Sociedad Bíblica organiza y promociona la lectura pública de la Biblia en un espacio público. Según explican desde la Sociedad Bíblica en España, se han sumado más de una veintena de poblaciones para llevar a cabo esta actividad. La entidad participa con la aportación de diferentes materiales para aquellos que lo celebran. En Madrid, la convocatoria de lectura pública fue el día 28 de septiembre en su sede, calle General Lacy, evento en el que también colaboraron el Consejo Evangélico de Madrid SEM y la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. Desde Madrid, España, les informó Vilma Paxi para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. A continuación, noticias que llegan con Carlos Mamani. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, es tiempo de noticias. En esta oportunidad nos encontramos en La Paz, Bolivia. Primer encuentro regional de evangelismo y misiones con los pueblos quechua. Del 3 al 5 de octubre en el seminario Cetesur, Ciudad de Sucre. Tema, llamados para servir. Lema, orando, capacitando, enviando y sosteniendo. Talleristas invitados, misionero Cameron Harst en quechua y el misionero Juan Leya en castellano. Organiza Dirección Regional de Misiones, DIREM, y novena subdirectiva. 54 años de ministerio en Bolivia. Desde La Paz, Bolivia, les informó su corresponsal Carlos Mamani para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Perú. Adelante, estudios. Es otra mañana que juntos acompañan de Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico. Estamos en el bloque internacional y esta vez noticias que llegan desde Guatemala con Angelina Col. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, es tiempo de noticias desde Guatemala. Abel Zavala y su banda se presentan en Ciudad Quetzal, San Juan Zacatepeques, Guatemala, en Iglesia Camino al Cielo. Salmista y pastor Fernel Monroy de Guatemala
se prepara para el Congreso 2019 que se estará llevando a cabo en el mes de noviembre. El título es De Gloria en Gloria. El pasado 28 de septiembre, la Asociación y Ministros de Chimaltenango, Guatemala, convocaron a pastores y líderes y pueblo en general a celebrar la campaña Resplandece, Marcha para Jesús, iniciando el recorrido en el gimnasio municipal, orando por calles y avenidas del lugar, finalizando en el Parque Central, en donde tuvieron un culto de acción de gracias exaltando a Dios. En la alabanza estuvo el grupo Semilleros de Cristo y el ministerio Ebenecer. En la palabra estuvo el pastor Roberto Morales. Por la tarde de hoy, 5 de octubre, el Ministerio de Damas del Ministerio La Nueva Familia celebra su Congreso de Damas con el tema A la Medida de Dios. Conferencistas, Pastora Sobeida de Pineda y Pastora Reina de González. Desde Guatemala les informó su corresponsal, Angelina Col. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. Antes de empezar la segunda media hora de Así Marcha el Mundo Evangélico, queremos agradecer a quienes participaron la semana pasada, la doctora Aide Menacho y el doctor Moisés Miranda, dos abogados cristianos en ejercicio quienes interpretaron la realidad que se vive en el aspecto judicial de nuestro país. Frente a los sucesos del mundo desde la creación, la intervención de Dios es real y han pasado, según el calendario judío, 5.778 años desde Adán y Eva. La Biblia registra los sucesos históricos del pueblo de Israel, pasando por condiciones de alternancias en sufrimientos de reyes, como es el caso de Egipto, y recibiendo condenaciones humanas, pero la protección divina siempre ha estado presente con su pueblo, Israel. Todo lo que se registra es culpa de la desobediencia del hombre a Dios, lo cual se denomina pecado. Habiendo Dios levantado hombres justos, como es el caso de Noé, que construyó el arca para el diluvio, y distintos profetas con el propósito de mostrar su cuidado y protección. En el Nuevo Testamento están los evangelios con la vida de Jesús, también bajo sufrimiento al nacer en Belén y luego con todos los registros de su vida pública, para cumplir una misión de sacrificio extremo con su muerte en la cruz, pasando también por condenas de tribunales y reyes. Todo lo que registra la Biblia muestra a la humanidad las condiciones en la relación de Estado y religión con el pueblo judío, del cual vino Jesús. Sabemos las consecuencias también del Holocausto y ahora Israel ha vuelto a Jerusalén. Son señales bíblicas del regreso de Jesús. La crisis política de estos días nos debe hacer pensar para tener una palabra autorizada de parte de las instituciones evangélicas en el tema de Iglesia-Estado, un tema confundido. La Iglesia Católica ya dio su palabra desde el punto de vista político-social, pero como Iglesia necesitamos una reflexión político-espiritual, por lo cual tendremos hoy en el programa el análisis de dos pastores de la ciudad. Un honor dirigirme a un público tan especial como es el que en este momento nos acompaña y con el que compartiremos temas como el que nos convoca hoy. Analizaremos la relación de Iglesia y Estado con distinguidos invitados. Y vamos a comenzar escuchando a nuestro primer invitado. Se trata del pastor y político Jesús Hurtado Zamudio. ¿Cómo está, pastor Hurtado? Buenos días. Buenos días, un privilegio comunicarme con ustedes. Mil gracias por estar con nosotros y abordar ese tema, analizar la relación de Iglesia y Estado. Pastor, en este análisis de los acontecimientos políticos queremos tener su análisis bíblico de la soberanía de Dios en el correr de los siglos, que por culpa de la desobediencia del hombre, ¿por qué las naciones tienen que pasar por realidades de sufrimiento? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender que Dios está más interesado que nosotros mismos quizás en nuestra propia felicidad. Dios es el Señor de la historia y Él maneja las cosas de tal manera que ni uno solo de nuestros cabellos se mueve sin la voluntad de Dios. Esta es la premisa fundamental. Lógicamente, lo que ha pasado es que cuando Satanás pecó,
contra Dios. Él lo que intentó siempre era controlar el mundo porque le quería quitar a Dios el poder. Y por eso es que en la Biblia encontramos que el Dios de este siglo es Satanás. ¿Por qué? Porque los hombres sin Cristo, en caída, lógicamente no pueden tener a Dios como su Señor, como su Salvador. Y entonces Satanás ha aprovechado esa caída del hombre en pecado para tener control de la política, inclusive hasta mundial. Entonces, esas dos premisas fundamentales en la teología nuestra son claras. Pero la pregunta es, ¿vamos a dejarlo a Satanás el control del mundo o vamos a quitarle a nosotros el control? Eso es en términos políticos bíblicos, ¿qué es lo que vamos a hacer? El pueblo evangélico llegó a América Latina no con la preponderancia como la que tenía en Estados Unidos, donde la influencia evangélica fue tan fuerte que la Constitución de los Estados Unidos está impregnado de los principios de los cuáqueros bíblicos que llegaron a esa zona. O como en el caso de Alemania, donde después de 500 años de evangelio se tiene una Constitución basada en 10 capítulos, cada uno de ellos basado en uno de los mandamientos de la ley de Dios. En el caso del Perú, lamentablemente, la Iglesia Católica que llegó no impregnó de asuntos bíblicos en nuestras leyes, en nuestra Constitución, en nuestra forma de vida. Y nosotros que llegamos después, los evangélicos, éramos un pueblo pequeño, en primer lugar, no teníamos influencia en el ambiente, nos habíamos reunido en guetos hacia adentro de nosotros, y se plantea la posición de que no me meto en esos temas políticos porque son mundanos, porque no son propios de un cristiano, ya que debe estar moviéndose en ese campo. Ahora peor cuando se ve, por ejemplo, lo que se ha visto en el Congreso de la República, mucha gente dice, bueno, yo no me ensucio la mano, yo no voy a ese lugar. Entonces, había varias posiciones. Una posición en la cual se decía que, bueno, yo no me meto en esos temas. Al Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, cada uno se mueve en su reino y cada uno se mueve independientemente del otro. La otra posición era la sujeción de lo político debajo de lo ideológico. El caso de la teología de la liberación es un hecho típico en el cual los teólogos, utilizando la Biblia, interpretaban la realidad desde el punto de vista marxista. Lo ideológico era lo marxista y se utilizaba la Biblia. En el caso de la Iglesia Católica utilizó Santo Tomás de Aquino a la Estagirita para que explicara la realidad. Y luego está la otra posición que yo creo que es la más conveniente, la que la Biblia nos dice: te pongo en el mundo para que seas luz y sal de la tierra. Te pongo ahí para que gobiernes el mundo. Entonces, cuando el pueblo es gobernado por impíos, el pueblo sufre, y eso es lo que está pasando en nuestro país. Ahora, pero para eso se requiere hermanos bien preparados, no solo teológicamente, moralmente, sino profesionalmente también para gobernar. Yo creo que la Iglesia cristiana, con el crecimiento numérico que tiene ahora, sí tiene la posibilidad de ir presentando poco a poco más líderes cristianos que hagan un impacto en la sociedad nuestra de tal manera que se cambie poco a poco, es verdad, y se luche contra corrientes que están apabullando el mundo, como en el caso de la ideología de género. Es importante que el cristiano tome en cuenta que Dios nos ha puesto en esta tierra para hacer luz y sal. No es fácil estar en el mundo y no ser del mundo, pero esa es la posición que yo creo que la Iglesia debe tomar como personas individuales, porque la Iglesia siempre ha estado separada del Estado y Jesucristo no se sentó al lado de los césares, pero sí fue profética su palabra contra ellos, como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento. Nuestra labor profética no puede callarse en este momento tan crítico que está viviendo el país. El aspecto bajo el cual el reino de Dios se manifiesta como milagro lo llamamos iglesia, y el aspecto bajo el cual el reino de Dios se manifiesta como orden lo llamamos Estado.
coinciden en una común finalidad, como es el servicio a la persona humana y a la nación, por lo que resulta necesario que coordinemos las actividades diferentes pero no opuestas, que nos permitan un mismo sentir para servir a nuestra comunidad. En Radio del Pacífico y Así Marcha el Mundo Evangélico, venimos analizando el tema, la relación de Iglesia y Estado, escuchando atentos la reflexión del pastor Jesús Hurtado Zamudio. Pastor Hurtado, está establecido en la Biblia, partiendo de la nación de Israel, Dios siempre interviene de manera sobrenatural en el mundo, que tiene una formación humana, esos países que forman los estados en la tierra. Lo que nosotros observamos siempre en la Sagrada Escritura, que Dios está interesado en el bien de los pueblos. Ahora, Dios puso a pedido del pueblo reyes que los gobernaran. Pero esos reyes que gobernaron el pueblo de Israel, que son una muestra de cómo Dios dirige los acontecimientos del mundo, tenían una finalidad, tenían que ser luz y sal de la tierra en todos los ambientes donde pudieran influir. Lamentablemente se cerraron dentro de sí y se hicieron un gueto y no cumplieron su labor misionera en el mundo. El Señor Jesucristo vino aquí para enseñar, predicar y sanar. Las labores educativas y sus labores de sanidad las hacía Él y la debe hacer la Iglesia actualmente dentro de la sociedad. O sea, hay una relación bastante directa de lo que debe hacer la Iglesia en beneficio de la sociedad, y lo que sí no es posible es caminar los dos con los mismos principios. Ojalá pudiéramos lograr eso, pero lamentablemente el Dios de este siglo sigue manejando los asuntos de la política, y entonces necesitamos quitarle ese espacio. ¿Cómo? Cuando la Iglesia haga su labor profética denunciando el pecado, cuando la Iglesia ore por las autoridades para que tengan ellas sabiduría a fin de que gobiernen bien, cuando la Iglesia tenga también una participación activa en educación y salud, porque eso son cosas que nos ha encargado Dios a través de su palabra y que lo hizo Cristo cuando vino a la tierra. Sí hay una relación, pero lo que no puede haber es un mariaje entre el Estado y la Iglesia, como por ejemplo existe actualmente a través de los concordatos, que hay una relación entre la Iglesia Católica y el Estado. Eso sí no podemos permitirnos, porque nosotros somos ciudadanos de otro reino, estamos aquí de paso, vamos a hacer nuestra labor, pero no estamos en el mundo para sino ser luz y sal de la tierra. Agradecidos como siempre por su valioso aporte, su análisis y participación sobre este importante tema que estamos tocando, la relación de Iglesia y Estado. Gracias, muy amable Pastor Hurtado. Muy amable también, hermano Juan, que Dios lo bendiga. Tanto la Iglesia como la actividad política que ejercen los gobernantes a través de las distintas instituciones o los partidos, aunque por un título diverso, están al servicio del hombre, y ese servicio lo realizarán con tanta mayor eficacia para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas. Analizando el tema la relación de Iglesia y Estado, nuestro segundo invitado es el pastor y periodista evangélico Rafael Goto Silva, quien siempre ha ocupado cargos directivos en las instituciones representativas de la Iglesia. Pastor Goto, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días, Juan. Es un gusto conversar contigo y también a través de Radio del Pacífico dirigirme a los hermanos y hermanas que siguen este programa. Gracias por estar con nosotros. Y pastor, en esta oportunidad para analizar el tema la relación de Iglesia y Estado. En la crisis política peruana hay diversas realidades por muchas opiniones. ¿No le parece que como Iglesia Evangélica deberíamos tener una palabra con un enfoque político bíblico basado en la soberanía de Dios? Mira, Juan, yo creo que tú has señalado bien el concepto de las diversas realidades que se encuentran en la política, porque evidentemente los hechos de la vida cotidiana, de la vida social, de la vida política, económica en sus diversas dimensiones, se entienden desde la perspectiva en la cual las personas nos encontramos. Hay una realidad que son la realidad de los hechos que hacen
la vida histórica, la vida cotidiana, pero la realidad que nosotros, entre comillas, experimentamos, se entiende de distintos modos, de distintas maneras, y de ahí que en función de esa situación podemos encontrar diversas posiciones, diversas perspectivas en las que algunos coinciden y otros no, ¿no? Este es un hecho, me parece importante a tomar en cuenta, porque a partir de ahí, cuando nosotros nos preguntamos como iglesia, como cristianos, ¿cuál debe ser nuestro punto de vista en torno a los acontecimientos que se dan en nuestro entorno y en el país? Tenemos que plantearnos básicamente de qué manera miramos, cuál es la mirada que tenemos. Y si quisiéramos ejemplificar esto, podríamos decir que podemos mirar desde cristianos empresarios, podemos mirar desde cristianos profesionales liberales, podemos mirar desde la perspectiva de cristianos obreros, trabajadores independientes, etcétera, ¿no? Y Juan, frente a ese hecho nos damos cuenta que no hay una sola realidad, sino que de acuerdo a cómo las personas interpretamos, nos acercamos a ella y tenemos distintas perspectivas. Ahora, desde el punto de vista, digamos, evangélico cristiano, podemos pensar en tener una única voz desde el punto evangélica y bíblica. Ahí también debemos señalar que nosotros en el texto bíblico, en las escrituras, si lo leemos de una manera única, una manera lineal, lo que vamos a tener es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podríamos decir, hay una línea que es común y que es la acción salvadora, la acción salvífica que Dios tiene y que viene obrando en el mundo. Esto lo encontramos inalterablemente a través de la Escritura, pero cuando se trata de ver los distintos hechos, los distintos acontecimientos, nos damos cuenta que nos encontramos como en una orografía donde hay valles y donde hay montañas y donde hay quebradas, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros no podemos tener y no tenemos en la Escritura algo que se pueda llamar definitivamente la perspectiva bíblica de la política, ¿no? Porque tampoco, en función de lo que te decía hace un momento, en la Biblia encontramos una sola perspectiva sobre la interpretación de los hechos políticos, los hechos históricos, etcétera. Y te pongo un ejemplo bien práctico para cortar esta narración. Los textos de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas y los textos de Primera y Segunda de Reyes. Ahí tú vas a encontrar una narración sobre los mismos acontecimientos, pero cuando uno examina el texto de Reyes y de Crónicas, se da cuenta que hay matices, que hay enfoques diferentes, y uno se pregunta por qué. Y esto se debe precisamente a la manera como los observadores, los protagonistas interpretan los mismos hechos. Y eso también lo podemos ver en los libros proféticos. Los profetas tienen una mirada de los hechos muy particular. Coinciden en algunos casos y en otros casos se diferencian. Nosotros como iglesia, en el tiempo que estamos viviendo, en la época que vivimos y que estamos experimentando con nuestras esperanzas, con nuestras angustias, con nuestras frustraciones, debemos también tener entendimiento y comprensión de que la línea única que es transversal y que es el plan de Dios de salvación
se da a través de todos los sucesos, pero que los sucesos, los acontecimientos, tienen que ser interpretados de acuerdo a cuál es la posición y ubicación que nosotros como iglesia tenemos, para responder a los mismos, no en una forma única, sino que tenemos que responder de acuerdo a nuestra comprensión. Y ahí quiero señalar dos cosas fundamentalmente. Una, que nosotros como cristianos entendemos que Dios actúa en la historia. En medio de los sucesos y situaciones que vivimos, los cristianos podemos tener y afirmar y proclamar esperanza, porque Dios está en medio de todos estos acontecimientos. Nada sucede, nada ocurre sin que el Señor Dios de la historia no tenga un propósito y una intervención en ella. Y la segunda cosa que podemos afirmar como cristianos, para decir nuestra palabra bíblica, en función de los principios que aprendemos en las Escrituras, que es el registro de la actuación de Dios en la historia y en el mundo, la segunda cosa, digo, que hay que tomar en cuenta, es que Dios es soberano. Y Dios, que es soberano, no deja en absoluto abandono el acontecimiento humano. Pero Dios quiere que nosotros como humanos resolvamos los asuntos que nos competen. En la teología se ha dicho bien que los asuntos temporales, ¿no?, son asuntos en los cuales nosotros como cristianos debemos intervenir. E intervenimos con nuestras opiniones, con nuestra forma de ser, con nuestros conceptos, con nuestras prácticas, y ahí nos diferenciamos entre cristianos, ¿no? Pero en las cosas últimas, aquellas que tienen que ver con el sentido de la salvación, la experiencia de la salvación, ese es un asunto que le compete únicamente a Dios. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Analizando el tema la relación de Iglesia y Estado, escuchando la reflexión del pastor Rafael Goto Silva. Pastor Goto, el tema de la humanidad toda es por la desobediencia a Dios. Debemos entonces bíblicamente aceptar lo sobrenatural, es decir, la intervención de Dios en las naciones, sobre el cual hay muchas referencias bíblicas. Mira, por eso yo te decía en la primera intervención que hay una línea que atraviesa todo el texto bíblico como la narración del plan de Dios para la salvación, y que va de Génesis a Apocalipsis, porque en última instancia el mundo como hoy lo experimentamos, como lo conocemos, como sabemos de él, es un mundo que estructuralmente se encuentra lejos del propósito y la voluntad de Dios, y a esto le llamamos pecado. Y el pecado se muestra a nivel personal en actos morales que las personas desarrollamos, ejercitamos, donde podemos definir que el bien y el mal. Pero también el pecado se muestra de una manera estructural a través de lo que llamamos el pecado social, en la cual hay una dimensión ética, en perspectiva de que no solo definimos lo bueno y lo malo, sino que definimos lo justo o injusto, lo correcto o incorrecto, y es en ese plano es en el cual la Iglesia tenemos que intervenir como un agente social, como un agente creador de valores, etcétera, ¿no? En el sentido de que sabemos que la situación actual no es una situación que Dios quiere, pero esta situación que vivimos es consecuencia del pecado personal, pero también del pecado social. Sin embargo, como también te decía en mi primera intervención, Dios es soberano. Y lo sobrenatural que nosotros entendemos como la intervención de Dios y la acción del Espíritu Santo tiene que verse en la acción humana, pero también en la acción de la Iglesia. El apóstol Pablo nos da
un mensaje y nos llama la atención para saber cómo en medio de las situaciones humanas, de las circunstancias humanas, podemos entender a Dios, podemos descubrir el propósito de Dios y podemos encaminarnos hacia lo que es el plan de redención y la transformación del mundo también. Cuando Él nos dice en Romanos capítulo 12, del 1 al 2, dos cosas. Primero, que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, metanoia. Esa expresión es riquísima. Cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Y esto, dice el apóstol Pablo, se produce mediante la renovación de nuestro entendimiento. No podemos quedarnos en un esquema, en un modelo mental, porque a veces nosotros pecamos de tener esquemas y modelos mentales que nos dicen sí, sí, no, no. Más allá del sí, sí, no, no, también hay otras cosas que tenemos que tratar de interpretar, de entender, con la finalidad, dice el apóstol Pablo, de que descubramos, comprobemos cuál es la voluntad santa, perfecta de Dios. Mira, no es buscar la voluntad, no es que tratemos de ir escarbando para saber cuál es la voluntad. El apóstol Pablo no usa esas expresiones. El apóstol Pablo usa una expresión mucho más contundente para que comprobemos. Es que en el acontecimiento humano, sean buenas cosas, malas cosas, lo que estén sucediendo, cosas que nos guste o cosas que nos disguste, la voluntad de Dios está plasmándose, querido Juan. Está actuando Dios en medio de esto. Y nosotros no tenemos que buscar, más bien tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, renovar nuestro entendimiento con la finalidad de sorprendernos, de asombrarnos cómo Dios, en medio de las circunstancias que a nosotros nos parecen totalmente improcedentes, Dios está actuando. Y ahí está lo sobrenatural, y ahí está la gracia de Dios, y ahí está actuando la soberanía de Dios. Por eso con Pablo podemos decir también que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Mira, Juan, este es un mensaje fundamental. Donde hay pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, nosotros no debemos solo quejarnos, solo angustiarnos por las cosas que nos suceden. Tenemos que ver, pensar y relacionarnos con otra forma de ser, con otra forma de vivir nuestra fe y nuestra relación con Dios y con el mundo también, Juan. Así es, Pastor Goto, mil gracias por estar con nosotros en el programa y abordar ese tema que está en el tapete, la relación de Iglesia y Estado. Agradecidos como siempre por su participación. Gracias, muy amable. Gracias también, Juan, un abrazo. Hemos tenido la reflexión político-espiritual, el análisis de dos pastores de la ciudad, el pastor y político Jesús Hurtado Zamudio y el pastor y periodista Rafael Goto Silva, aquí en Radio del Pacífico, el análisis del tema la relación de Iglesia y Estado. Los acompañaron en la producción y conducción Juan Leca. Y en la coconducción Silvia Fernández. Siguen en sintonía de Radio del Pacífico, la voz evangélica del pueblo peruano. Bendiciones.